Buenas tardes con todos los presentes. Ahora damos pase a Marco Maguiña Maza, ingeniero pesquero, con 18 años de experiencia en el sector pesca, 13 años en empresas líderes en la producción de harina y aceite de pescado, especializado en las áreas de procesos y control de la producción. Ha participado en la elaboración del plan de operaciones, mantenimiento y mejoras, limpieza de instalaciones, gestión del recurso humano, capacitado en los métodos de trabajo, procedimientos de calidad, con conocimiento de normativas sanitarias nacionales e internacionales de cumplimiento en todas las fases de la cadena productiva. Y actualmente es especialista de la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola de Sanipes y nos compartirá su ponencia El Manual de Fiscalización en Proceso Basado en Riesgos, segunda parte. Adelante, ingeniero. Bien, buenas tardes con todos los participantes. En esta oportunidad agradezco su participación en esta etapa de la difusión del modelo de fiscalización en proceso basado en riesgos. En esta oportunidad les voy a presentar la segunda parte del modelo de fiscalización en procesos basado en riesgos. Básicamente, esta segunda parte establece los criterios para las plantas que procesan harina y aceite de pescado. En una primera parte les vamos a dar el alcance de la referencia de requisitos del manual. Bueno, se soporta en la referencia normativa del Decreto Supremo 040-2001-PE. Asimismo, el Decreto Supremo número 007-98-SA, la Ley de Inocuidad de los Alimentos, establecidos en el Decreto Legislativo número 1062, la Ley de Creación del Sanipes, la Ley número 30063, y asimismo recordarles que para estos establecimientos de procesamiento de harina y aceite de pescado no se tiene una normativa nacional específica. Tal es el caso que nosotros como ente regulador, el seguimiento a los establecimientos con respecto al cumplimiento lo hacemos a través de sus procedimientos que ellos mismos han tenido que implementar en cumplimiento de sus sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad. Asimismo, recoge referencias de la FDA con respecto al Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos, en la parte 110, título 21, correspondiente a las buenas prácticas de manufactura, envasado y almacenamiento, como también lineamientos y estudios de la FAO, normas establecidos por el Códex, como el principio general de higiene de los alimentos, establecido en la Comisión del Códex Alimenticio, a través del Código de Prácticas Recomendados en el 1-1969, asimismo los manuales de inspección de los alimentos basados en riesgos, en estudios establecidos por la FAO 89, directrices para la inspección del pescado basado en los riesgos, establecido en el FAO 90, y entre otros documentos. Asimismo, para las plantas de procesamiento de harina de pescado, este modelo recoge la referencia establecidos como requisitos en la norma GMP+B2, referido a la norma de producción de ingredientes alimenticios. Esta está basado en la legislación de la Unión Europea, lo cual, en cumplimiento a los reglamentos 178/2002, principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, cabe indicar que esta reglamentación prácticamente es establecido a raíz de incidentes que vivió esta parte del continente a raíz de que surgió una enfermedad por los años 99, 2000, relacionados al síndrome de
las vacas locas, ¿no? Entonces, a raíz de esos sucesos, la Comunidad Europea lanza esta normativa a fin de asegurar la legislación alimentaria. Asimismo, esta norma está en cumplimiento al reglamento 183 del 2005, lo cual establece los requisitos de higiene de los piensos, quiere decir, para alimentación animal. Esta norma está estructurada bajo la ISO 9001 y también contempla requisitos establecidos por el HACCP. También establece referencias de procedimientos, comunicados y otros documentos de apoyo emitidos por la autoridad sanitaria del SANIPES. Asimismo, también se cuenta con referencias de las normativas y manuales de países que ya vienen trabajando bajo este esquema, ¿no? Sí, es el caso de Chile, a través del Cernapesca, hace cumplimiento de este modelo a través de su manual de inocuidad y certificación. Ecuador, también a través del Instituto Nacional de la Pesca, y entre otros países del continente, ¿no? Como Colombia, Bolivia y otros países centroamericanos también. Bien, como una segunda parte vamos a tratar con respecto a los programas prerequisitos y HACCP, con respecto a la aplicación de buenas prácticas de manufactura y programas de higiene y saneamiento. Cabe indicar que este modelo tiene un alcance desde la etapa de desembarque hasta las etapas de almacenamiento y despacho de los productos acabados. En la etapa de desembarque, este modelo establece contar con desembarcaderos habilitados, asimismo sistemas de descarga establecidos en cada establecimiento que cuente con esta instalación para sus procesos de descarga, los mismos que van a ser van a contar con su habilitación sanitaria, y en su defecto, si es que no contaran con la habilitación sanitaria, estas deben estar coberturados bajo su sistema de aseguramiento de la calidad. Eso quiere decir que en estas instalaciones se tienen que aplicar buenas prácticas de manipulación, aplicar programas de limpieza y desinfección. Un punto muy importante en esta etapa, cabe resaltar que el modelo contempla trabajar con pesca o materia prima que sea declarada, que sea una pesca regulada, a fin de transmitir confianza en sus procesos. Con respecto a los alrededores de planta, este modelo establece que los establecimientos deben situarse en lugares libres de contaminación, libres de maleza, residuos, los cuales constituyen atrayentes. Hay establecimientos hoy en día que se sitúan cercanos a zonas a la playa, y entre esas zonas, entre la playa y la planta, pues existen malezas. En situaciones, estas zonas sirven como parte de camuflaje, de madrigueras. Entonces se tiene que tener en consideración todos esos posibles riesgos que podrían afectar al proceso. Con respecto al diseño y construcción, estos deben asegurar un proceso seguro en condiciones sanitarias. Los procesos deben evitar la intersección de flujos entre materias primas y productos acabados, contar con accesos controlados entre las zonas de bajo y alto riesgo. En las instalaciones sanitarias deben contar con ambientes de servicios adecuados, contar con los suministros adecuados, esto quiere decir
contar con agua en abundancia, jabón líquido, papel toalla, o secador de manos, desinfectantes, todos los suministros adecuados para una correcta higienización. Asimismo, deben contar con iluminación y ventilación adecuada. Estas instalaciones sanitarias nunca deben dar acceso directo a las zonas de procesamiento. Asimismo, con respecto a los equipos y utensilios, estos deben permitir realizar un adecuado mantenimiento y limpieza y desinfección que en todo momento prevengan los riesgos de contaminación. Por lo mismo que deben permitir realizar inspecciones y controles a fin de asegurar su adecuado estado de funcionamiento. Sobre todo, deben tener la facilidad para poder realizar una limpieza muy profunda, teniendo un alcance hacia los puntos muertos de los equipos. Con respecto a los controles de residuos, el establecimiento debe implementar procedimientos o programas adecuados con tal de darle una gestión adecuada a estos tipos, a los residuos que se generen en la planta. Se considera que deben contar con un plano esquemático del manejo en planta a fin de evitar riesgos de contaminación. El establecimiento debe también, se contempla que debe contar con una ruta de evacuación de estos residuos a fin de proteger los procesos. Asimismo, de todas las actividades de segregación, de generación de los residuos, estos deben de contar con los registros adecuados al momento en que se trasladan los residuos de planta hacia los puntos de almacenamiento temporal, y por ende estos deben tener un control de los pesos por cada tipo de residuos que hayan identificado dentro de su planta de procesamiento. Con respecto a los requisitos de aplicación de las buenas prácticas y de manufactura y programas de higiene, en la parte de mantenimiento y calibración, estos deben aplicar programas de mantenimiento en las plantas, mantenimiento correctivo, preventivo y, de ser necesario, mantenimiento predictivo. Hoy en día, a fin de hacer los procesos más rentables, este tercer punto o tercer tipo de mantenimiento, los mantenimientos predictivos ayudan de alguna u otra forma, aprovechar la vida útil de ciertos equipos o componentes de los equipos, gracias a los estudios que se han desarrollado, como estudios vibracionales, estudios de termografía, lo cual te dan el estado situacional en el momento de ciertos componentes a fin de alargar la vida útil. Bien, asimismo deben contar con un cronograma de actividades de mantenimiento a fin de hacer seguimiento de los planes, realizar vigilancias continuas de los equipos a fin de saber el estado del mismo para evitar la afectación del producto por fallas. Deberán de contemplar dentro de esos programas de vigilancia registros de amperajes de los motores, datos o variables, por ejemplo, de temperatura, de rodamientos, ver el nivel de vibración que presentan ciertos componentes, a fin de tomarle la delantera y prevenir que estos, a raíz de cualquier falla, puedan provocar un descontrol en el proceso, puede afectar al producto desde el punto de vista sanitario. Con respecto al personal, el personal debe ser consciente de su responsabilidad en la inocuidad, contar con capacitaciones específicas respecto a los procesos, a las operaciones que desarrolla. Asimismo, deben ser informados claramente de sus funciones, responsabilidades y responsabilidades en el proceso. Deben usar uniforme o ropa adecuada para cada actividad que desempeña.
Respecto a las condiciones generales de higiene, en este punto el modelo establece o recoge la recomendación de la FDA con respecto al cumplimiento de las 8 condiciones a fin de prevenir riesgos de contaminación dentro de las instalaciones de procesamiento. Estos prácticamente deben estar establecidos en procedimientos que el establecimiento ejerza a través de un control de higiene y salud del personal, procedimientos de control de calidad del agua y hielo, procedimientos de limpieza y desinfección de superficie en contacto, procedimientos de prevención de la contaminación cruzada, y también tenemos identificado que se debe ejercer control sobre los productos tóxicos, el uso adecuado, el almacenamiento y rotulación, eh, controles sobre de protección contra adulterantes de los productos, de los insumos utilizados y implementar programas de control de plagas. En los requisitos de elaboración del producto, los establecimientos deben contar con un método de proceso aceptado, lógicamente para cada producto que procesa. La producción debe ser planificada y programada. Esto implica a que los establecimientos deben de planificar la producción en vista o en base a la capacidad de procesamiento, en base a la capacidad de disponibilidad de los recursos, a fin de que una sobreproducción o una demanda en demasía de repente de la materia prima, al final se vea afectado por los tiempos de procesamiento. Esto quiere decir que nosotros al trabajar con materias primas que están en constante proceso de descomposición o degradación, se genere situaciones que pongan en riesgo la inocuidad del alimento por retrasos del proceso. Asimismo, deben establecerse controles de variables para hacer un proceso seguro. Estos controles deben estar enfocados básicamente en controlar riesgos de contaminación o de patógenos o de sobrevivencia de patógenos. Asimismo, controles, se deben establecer procedimientos para realizar controles de metales o materiales extraños, deben aplicar controles de vidrio. En este punto, resaltar que se deben establecer procedimientos de validación de estos procedimientos. A veces uno ha tenido la oportunidad de repente de recibir quejas de parte del cliente que le llegó un pedazo de metal en el producto. Básicamente estamos hablando de harina y, y a fin de evitar estos riesgos se tiene que establecer un estudio de validación. Si es suficiente con los controles de imanes implementados, o de repente con el nivel de persistencia va a ser necesario instalar un equipo de control de metales previo al almacenamiento del producto. Bien, eso lo va a establecer cada planta con respecto a la realidad y de cada uno de ellos, y también con respecto a la evaluación, con respecto al nivel de riesgo que haya evaluado. Asimismo, deben de contar con estudio de control de producto en proceso a fin de establecer frecuencias de limpieza de la planta. Puntualizo en este punto, en este cápite, ya que nosotros como autoridad sanitaria recibimos notificaciones sanitarias del extranjero, generalmente por presencia de contaminantes microbiológicos que en su mayoría son y cuando realizamos la rastreabilidad en las plantas de procesamiento, no se identifican desviaciones en el proceso, y los puntos críticos están bien controlados. Sin embargo, la realidad o
o la misma notificación nos dice que sí hay algo que está pasando. Entonces, este modelo establece que se tiene que reforzar el tema de la validación de los procedimientos de limpieza en equipos críticos, las cuales se ubican posteriores a las etapas de secado, después de la etapa del punto crítico, digamos. Puesto que el ambiente es propicio, adecuado para el crecimiento y desarrollo de patógenos, puesto que las condiciones del proceso mismo genera condensación, lo cual pues genera condiciones apropiadas para estos patógenos. Asimismo, establece que para los productos que se exporten a la Unión Europea, tanto harina o aceite de pescado para consumo, los establecimientos deben de cumplir con los requisitos de dicho mercado. Bien, en la etapa de envasado y etiquetado, se considera que se debe contar con ambientes limpios para operaciones de envasado, considerando que es la última etapa en la planta. Estos deben de ser completamente asépticos, tienen que tener las cualidades de una zona de operación o de un quirófano a fin de asegurar el producto, la calidad sanitaria del producto. Asimismo, se deben establecer sistemas de codificación que aseguren la rastreabilidad del producto. El etiquetado debe ser acorde al requerimiento de mercado. En las etapas de almacenamiento y transporte y despacho deben establecer procedimientos cuyas condiciones sean para proteger los envases y los productos de la contaminación. El almacenamiento debe estar separado de otras actividades. Esto tanto para la harina de pescado y para aceite de pescado. Asimismo, el almacenamiento debe estar de alguna otra forma monitoreado a fin de evitar que vectores o plagas afecten al producto acabado. También para las etapas de transporte se deben establecer controles de inspección a las unidades de transporte, tanto de harina y aceite de pescado. Estos medios utilizados para el despacho deben de contar con cierta documentación a manera de conocer las tres últimas cargas que hayan sido, por las cuales hayan sido utilizados estos medios de transporte. Se establece también en el modelo que los mismos conductores de estas unidades de transporte deben tener una capacitación con respecto al manejo higiénico de los transportes. Bien. En esta etapa siguiente, con respecto a los requisitos de aplicación del HACCP, el modelo establece el cumplimiento o la implementación del HACCP bajo los 12 pasos y los 7 principios. Bueno, estos conceptos es conocido universalmente, los cuales en la etapa de formación del equipo HACCP considera que el equipo debe ser multidisciplinario, con conocimientos específicos del proceso. El establecimiento debe de establecer un organigrama en base a la realidad de la planta. Asimismo, en la etapa de descripción del producto se debe considerar las características físico-químicos y microbiológicos del producto, el tratamiento, método de conservación. Se debe elaborar o se debe establecer un estudio de vida útil de los productos. En el paso siguiente de la determinación del uso previsto se deben considerar los métodos de conservación y almacenamiento, identificar el consumidor objetivo, asimismo considerar el grupo vulnerable. En un paso siguiente, respecto a la elaboración del diagrama de flujo, el diagrama de flujo debe cubrir todas las etapas del proceso, indicar los parámetros técnicos relevantes en cada flujograma,
Por ejemplo, si hablamos de la harina de pescado y aceite de pescado, está sometido a procesos térmicos. Para la harina en la etapa de secado y para el aceite de pescado en la etapa de cocinado. Y este diagrama de flujo tiene que ser verificado y cuya verificación se debe realizar en épocas o en condiciones de proceso. Para lo cual esta verificación se considera que se debe realizar con una frecuencia anual o cuando se haya realizado alguna modificación en la línea de proceso o se haya cambiado algún insumo o método de proceso en la planta, ¿no? En el siguiente paso, como principio número 1, el establecimiento debe de realizar un listado de debe realizar un análisis de peligro a través de un listado de todos los posibles peligros según el diagrama de flujo. Debe realizar una evaluación de los riesgos considerando la probabilidad de la ocurrencia y gravedad del efecto sobre la salud del consumidor. En base a esta evaluación se debe categorizar los riesgos a fin de establecer las medidas de control. El paso subsiguiente corresponde a la determinación de los puntos críticos de control para todos los peligros significativos determinados en el paso anterior. Se debe de definir los puntos críticos de control mediante el uso del árbol de decisiones. Para los puntos críticos determinados, en el siguiente paso se debe establecer los límites críticos y los mismos que deben ser medibles y ser validados. Asimismo, en un paso siguiente corresponde a la implementación del sistema de monitoreo, en la cual se establecen procedimientos para detectar cualquier posible pérdida de control del punto crítico de control. Debe considerarse los aspectos de monitoreo, tales dónde monitorear, qué monitorear, cómo monitorear, cuándo monitorear, quién es el responsable de realizar dicho monitoreo, por lo que el personal debe estar adecuadamente capacitado. Asimismo, se debe establecer, en un paso siguiente, establecer las acciones correctivas. Estas acciones correctivas tienen alcance de las acciones inmediatas a fin de corregir las causas y retomar el control e identificar el producto no conforme. Dentro de las acciones correctivas se tiene también la parte de las acciones que se toman a largo plazo, lo cual conlleva a investigar y determinar las causas de pérdidas de control o de las desviaciones, y se debe contar con todos los registros adecuados de la atención de estas desviaciones, las cuales deben describir sobre las acciones tomadas. Asimismo, en un paso subsiguiente, establecer los procedimientos de verificación, confirmar si el sistema HACCP está funcionando correctamente. Una forma de comprobar esto es haciendo auditorías internas. Puede haber auditorías externas o de tercera parte. Y estas mismas actividades o todas las actividades desarrolladas se deben establecer un sistema de documentación de registros a fin de disponer con la información documentada y que sea de fácil acceso para el momento de las inspecciones, de las auditorías que se realiza en la planta. Asimismo, se debe de contar con los registros de proceso, registros de auditorías, registros correspondientes a control de los proveedores, asimismo informes de conclusiones de las auditorías que se realizan en los establecimientos. Con respecto al punto siguiente, al punto 3, vamos a tocar sobre los controles y muestreo y análisis de los productos. En esta etapa, el modelo
para los procesos de harina y aceite de pescado, considera que los muestreos y análisis en general se van a mantener según lo establecido en la normativa vigente del SANIPES o del mercado destino. Sin embargo, se va a recopilar toda la información de 2 periodos o temporadas de pesca a fin de contar con una base de datos, una data estadística, los cuales van a ser analizados, verificados por la entidad sanitaria, con la finalidad de establecer nuevas frecuencias de muestreo y por lo mismo los análisis. En esta etapa, después de los 2 periodos de procesamiento, al contar con esa información y prácticamente evidenciar que las plantas tienen un proceso robusto en la cual aseguran la calidad, la inocuidad de los alimentos, se va a replantear para lo sucesivo nuevas frecuencias de análisis y muestreos, ¿no? En este punto vamos a describir los eventos cuando suceden eventos de productos no conformes. En primer lugar, ante estos eventos, la entidad de ensayo, o hablamos de los laboratorios, comunicarán inmediatamente vía correo al SANIPES y a los responsables de la planta. Lógicamente, estos resultados, estos comunicados van referidos a la obtención de resultados de variables por encima de los límites permitidos de acuerdo a la normativa nacional e internacional según el mercado. Para ello, la planta tiene que elaborar un plan de acción. Cuenta con un plazo de 2 días para entregar este plan de acción, donde debe contemplar las medidas de mitigación, debe indicar el tratamiento, para el caso de harina, tratamiento térmico o químico. Debe ser informado, como les decía, al SANIPES y posterior al tratamiento. En este plan se debe indicar, ¿no? Que se debe realizar posterior al tratamiento un muestreo y análisis del producto. Asimismo, se debe alcanzar toda la información relativa a la rastreabilidad de la no conformidad, también información sobre la notificación a los clientes, retiro de producto, si es que el resultado de la evaluación lo permite. Asimismo, la planta debe alcanzar un análisis de causa e informe. Para ello cuenta con un plazo de 10 días, en lo cual se debe determinar el origen de la no conformidad. Esto quiere decir que la planta tiene que tener esa capacidad de determinar el punto que ocasionó la desviación o la no conformidad. Es una característica muy importante que se establece en este modelo, puesto que sería clave para el manejo de los procesos y para la gestión de los riesgos. Asimismo, en este análisis de causas se debe contener el resultado de la verificación integral del análisis de peligro y sus controles en todas las etapas según el alcance. Asimismo, debe considerar las acciones correctivas y preventivas a fin de evitar reincidencias de este mismo suceso e informar las medidas tomadas respecto al producto no conforme. El SANIPES, después de recibir toda esta información, hará una revisión completa, hará una evaluación técnica de las acciones realizadas por el establecimiento y de la cual elaborará un informe correspondiente a la no conformidad y al estatus de la planta.
En este cuarto punto vamos a tratar sobre la rastreabilidad y las quejas, donde se establece que la planta debe tener, debe tener implementado un sistema de rastreabilidad en la cual cuente con la información precisa referido ante un caso, ante un suceso presentado desde la etapa de captura. En este punto, el establecimiento debe ejercer control a través de sus proveedores, de contar con toda la información relativa a las materias primas. Asimismo, contar con la información de la etapa de descarga, la información relativa al proceso, a las actividades de transporte, almacenamiento y despacho. En esta etapa del embarque, asimismo, si la planta realiza estos embarques o procedimientos a través de operadores logísticos, idem, debe contar con toda la documentación necesaria. Asimismo, en la etapa de la comercialización, los contratos deben ser claros, la planta debe tener la documentación adecuada hasta tener alcance hasta el consumidor objetivo, ¿no? En este caso al cliente en el extranjero. Bien, en este punto respecto a las quejas y retiro de producto, cuando se presenten estos eventos, el establecimiento debe tener procedimentado de cómo tratar estas quejas de una forma rápida y efectiva, mediante comunicación de las acciones tomadas respecto a la queja. Cuando se presente la situación de retiro de producto, debe de ejercerla, debe de contar con con los registros adecuados sobre las acciones tomadas, información relativa a las acciones correctivas y preventivas, a fin de que no se vuelva a presentar esta situación. Asimismo, de toda esta información recabada, debe de informar al SANIPES, al ente regulador, a fin de que se realice una evaluación del suceso presentado de las quejas y cuando determine de repente un retiro del producto del mercado, el SANIPES tomará toda la información, lo evalúa, lo analizará y si es que amerita de repente aplicar un tratamiento a la no conformidad o en su defecto definirá si es que un producto proveniente de esta situación podría entrar a una fase de disposición final. Bien, señores, muchas gracias por su tiempo. Prácticamente he concluido con la presentación de esta segunda parte del modelo de fiscalización en procesos basados en riesgos y las etapas comprendidas al procesamiento de harina y aceite de pescado.